Ya, Dionisio, va, Dionisio, dale. No va a tomar. No. Señores pastores. No va a tomar. Escúchame. Señores pastores, por favor. La tetera está la piedra estaba. Bueno, señores, hacemos una cosa. La tetera. De repente para animarnos, ¿no? Hacemos una cosa, señores. Cada uno lo redondela, por favor. Ya, por favor. Jalá tu cántaro, te vuelves. Dos vueltas. Ya uno nomás. Pero rápido, ve. ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Pasa, cántaro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, chivo! ¡Chápale, chivo! ¡Chápale, chivo! ¡Chápalo! ¡Cáchalo, chivo! ¡Cáchalo! ¡Cómetelo, chivo! Chivo ya no jala, bien. ¡Oh, Cabroski! ¿Cuánto reclama, vos? Si usted mío está acá, no. ¡Chivo, sienta, chivo! ¡Agarra!
Mira, yo te conozco. ¿Sabes qué dijo? Me sueltan saco mierda todo, dice. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay! ¡Otra mierda! En tu mano. ¿Para qué corre? Mañana yo también con 8 años. Su placa. 8 años de cabro. Así. 8 años de cabro, de chivato. Ellos me han inspirado, para entender. En el Prioste, como iniciar, es el señor Edwin. El señor Edwin pasa en su casa, a su casa, a juzgar el Prioste. Sí. Ahora, del Prioste a pasar, no, del señor Rodríguez, va a pasar al señor Rosacharito, va a pasar a Nemota, va a juzgar el señor Luis. ¿Ya? De ahí de Casimiro. Ya de Casimiro, ahí va a juzgar el señor Cirilo. Emilio. Yo voy a juzgar el Emilio. Corre para allá. ¡Bájale la llanta! ¡Bájale la llanta! ¡Métele clavo! ¡Métele clavo! ¡Métele clavo! ¡La llanta! ¡Qué
Un calzón, por favor. Un calzón. Está haciendo huelga. Que paguen impuestos. Quémalo. Clausúrale. La huelga continúa. No hay cariño. La huelga continúa. La caray. Cero alcohol. Una botella, pero Una botella, pero ¿cuál alcohol? Este es cebada. Este es cebada, agua de cebada. Chicha de trigo, chicha de trigo. Igual en Macao. Uy, hay café con pan.
Ese es mejor que la chela. Ahí está bien. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¡Ay, qué riquita! ¡Ay, qué riquita!
Dale, mire. Baila, baila. Baila, pues. Baila, baila. De guarda que se ha cambiado a chivo. Todavía cuatro. ¡Cuatro! Señor patrón, señora patrona, bueno, como muchas costumbres, no sé, les consulta. Bueno, ¿cómo lo están pasando de verdad esta bonita costumbre? Si hay inconvenientes, es el momento de que aprovechen o hacer el debido juzgamiento. Le cedo, señor patrón. Señora patrona, sin miedo, normal. Bueno, ante todo muy bueno con cada uno de ustedes. Todos acá estamos con muchas responsabilidades, no tenemos falta o dificultad. Estamos trabajando en armonía, ¿no? Con mis compañeros. Eso sería todo. No escondas nada. Bueno, para mí, de repente es la primera vez que estoy ocupando este cargo, de repente no estoy 100% todas las cosas, de todas maneras, he tratado de hacerlo de alguna manera, pero las inconveniencias del caso nunca he visto, no me he palpado de repente de mi parte, de repente hay pequeños errores, de repente no lo he participado 100%, pero de todas maneras yo he tratado de hacerlo lo que he podido. Hemos tratado de hacerlo lo menos sin tener fallas, tratar de hacer lo mejor posible, tanto con los patrones, con las personas que estamos acompañando.
¿no? Todo lo hemos pasado bien, estamos disfrutando hasta el momento. Bueno, Guarde, pero no escucha nada. entonces, no, por ejemplo, no estoy disfrutando muy bien. Tengan muy buenos días. La verdad, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Al parecer hasta ahora las cosas han ido durante la fiesta. Muy buena atención y muy buen acompañamiento. Y por lo tanto, felicitamos a la familia o al grupo Prioste. Por el momento hay buena atención. Por lo tanto, solamente por hoy, por la falta que han llegado tarde los músicos, dos ya recibieron un castigo. En segundos, los dos últimos que han llegado van a recibir sus 2 castigos, cada uno. Eso sería, señores, y eso va a ser al final. Y muchísimas gracias por cada uno de ustedes. Aviso, corre. La música que está listo. Todo esté listo, corre.
En momentos ha habido fallas, tengan quejas de editores que le acompañan, ¿no?, en esta fiesta tan importante que es el Niño Guayurino. Y para no hacerlo tan largo, hay que invitar a los patrones. ¿Qué vamos a hacer, por favor? El Niño Guayurino tiene alguna queja para decirlo, entonces, ¿tiene alguna queja? Una queja, Bueno, buenos días a todos los pastores, a todos los presentes. Viendo una de las costumbres más de nuestro pueblo, agradezco que estamos aquí todos. En cuanto a la responsabilidad y cumplimiento de cada uno de los bailarines, de los músicos, no tengo ningún problema. Muchísimas gracias a todos que han actuado con mucha responsabilidad. Estoy contenta. Yo creo que el niñito Guayurino me lo ha seleccionado todavía para que todo salga de la mejor forma. Muchísimas gracias. No tengo ninguna queja de nadie. Gracias, gracias, gracias. Salud con todos. Tengo una queja y lo voy a hacer público. Bien, hasta el día de ayer estuvimos bien coordinando, pues venimos para pasar el altar allá en el parque. Nosotros habíamos coordinado con los celadores y lamentablemente ha sido así. Nosotros hemos coordinado para apresurar el tiempo, porque el tiempo ya nos ganaba ya, porque ya estamos agotados también, señores. Bueno, nosotros acordamos que nosotros, el prioste tenía que entrar al parque. Por lo tanto, o sea, los celadores me designan, te vas al prioste, pasas al altar y luego entras. Bueno, de esa manera teníamos que hacer sí o sí, porque estamos en coordinación con las autoridades que lamentablemente nos han elegido, ¿no?, cada carbón. Eso fue el error. De repente nosotros llegamos, al final se aparecieron más grupos en nuestro adelante, tuvimos de repente algunos inconvenientes, pero gracias al patrón Guayurino no aceptamos peores cosas, ¿no? Adelante el prevesti, pasa a pasar en un parque y el que sigue, para, como dice, para acelerar el tiempo, y pasamos nosotros a la casa del prevesti. Y salimos, y encontramos con la sorpresa que todos ya estaban ahí, quitados rápido, no sé si habrán dado cuenta por un calle, no sé. Al momento todos parecen, de ahí como nos tocaba el tercero, fuimos a reclamar que la tía reina, que nada que casi también una vaina le pega, a la patrona casi me empuja. Y ya, ese lo buscaremos en su hogar, ¿no? En su casa, ¿no? Ese era el que, a cambio de mi grupo, cocinera, músicos, no había nada de error. Nada, tranquilo, pasado, todo bacán, chévere. Tener errores, como dice el celador, ¿no? Una queja, un hincapié que tenga.
como le llama yo. Buenos días con todos. En cuanto a que nuestra patrona, todo bien, para que no haya ninguna queja, La bella de nuestra patrona, también es nuestra profesora, Rosario Friga. Bueno, por el momento se escucha que no hay ni una queja. Todo tranquilo durante la fiesta y felicitamos a todos los acompañantes, a todos los que acompañan realmente en la cocina, servicio, sea bailarines y músicos. Muy bueno, muy bueno. Y eso debemos cultivar todos los años y hasta el último de la fiesta. Y mis felicitaciones, profesora Charito. Discúlpanos, esta costumbre creo que año en año venimos cultivando y seguiremos haciendo también. Y por lo tanto, tenemos un acuerdo interno del día de ayer, del aporte de la iglesia, de las personas, de los acompañantes que pisan por primera vez como servicio, como celador, ya sea como bailarines o músicos. Nos faltó solamente el señor senador y al señor misterio. Y solo por eso va a ser un chicote, solamente por eso, no es por una falta. Ese no sería. Sí, eso. Vamos a ver la salida. Gracias.
¿A qué no?
Ahí está el niño. Está tu hijita, ¿eh? Aló. Aquí está el bebé, dile, güey. Hola, mi amor. ¿Te paga la también? Ya, mi amor, ya te bañas, ¿ya? Sí, yo también me voy a bañar ahorita. Hay otro bebé andando, mira. Hay otro bebé andando ahí, Habla, mi amor. Estoy en Batún, güey. Ya más tarde, Batún, juntos. más cabezón. Otro pájaro. Tiene la boca, oh, dice. Tiene boca, oh. Así está, así. Está feliz. Come, come, come. Come, come, come. Come. Come, come. ¿Hueso va a comer? Tragan. Come. Dile, no le digas a tu mamá, dile. No lo vas a tomar, ¿eh? No olvides que te he pegado, ¿eh? Hoy mi sola. Hola, mi amor. ¿Quién va a tirar? ¿Qué hiciste? ¿Para mí solo? ¿Para ti? Es que está listo. ¿No? Ratero, te ha dicho. ¿Qué se? Ay, me encantía eso. Ya le di. Abre la pierna de la boca. Está limpio, ¿no? Eso está limpio. Pues seguro me calmo, güey.
En pararte, viejo. Último en pararte. A ver, ante todos, con todos los presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos haciendo el Huatunaki, que es la justicia. Por favor, a ver los carbontes. Pueden pasar adelante para poder empezar. A ver, señor patrón. Cállate, César. Por favor, se le da la palabra a una persona. Buenos días a todos. Con mis cocineras, con todos mis Bien, querida, por favor, debido al respeto que se merecen ustedes. La verdad Tranquilo, ¿qué pasa, muchachos? Está la muy bueno. que tiene la rienda, yo, sinceramente, no puedo juzgar. Ahora, yo no puedo decir ustedes son si hay algún error, ustedes no hay, muchas gracias a todos.
No, no tengo que no puedo. Lo que he visto a mi conjunto, todo tranquilo. Ya se nos hemos equivocado. Ya bueno, ¿ya avanzar? Ok. Sí, sí, casi. Sí, buen día, jefe del grupo, sabe que desde señor la verdad es que, bueno, por mi parte, creo que no ha habido nada de inconveniente, la discusión que esa decisión, en otro caso no tengo nada, no tengo muy buenos bailarines, me han tocado, muy buenos músicos, y para qué decir, mis patrones, muy buenos, hasta el momento nos han tratado muy bien, tuve la oportunidad de repente trabajar con mi patrón, pero muy bueno, me pareció esta vez mucho mejor que de repente muchos otros años que pasaban. Entonces no tengo nada de quejas y bueno, quizá de repente mi celador, ¿no? De repente, por mi parte no tengo nada inconveniente. Acá. Como dice, todo bien, no sé si alguien me haya visto más, etcétera, etcétera. Pero yo no me quejo de mi grupo, está todo. ¿Quieren escuchar la queja? Sigan presionando. Juntamente con el grupo de los ya entonces ya en el mes las apes que llegan y abajo en norte ya en día ya nosotros también nos vamos a quedar atrás ya normal que la mitad de de que estamos en este lugar y por eso de repente Rosales está adelantado y nosotros detrás porque nosotros tenemos la oportunidad Bueno, están haciendo ya llamar también a los señores acompañantes, en este caso chicheros, ministeros, los cueteros, las cocineras, ¿no? Que después colaboran, nos acompañan, pues hoy es el tradicional tapunaco, tal como dice su nombre, pues preguntar, analizar, algún error o también se hayan unos a otros pero bueno, saludos para somos agosto. ¿Qué cosa es agosto? Digo él. Agosto me voy yo a Huánuco. No, a Huánuco no vamos, pero ¿qué hay en agosto? Voy a bajar por Chayaño. Si un algo fallado, discúlpeme por favor, si un algo fallado, va a llegar tu momento. Que tienen ahora, si un algo fallado también, están para que me puedan rectificar, ¿ya? Pero creo que también nosotros nos comprometemos para poder trabajar como pastores mayores. Es solamente
Pascual. El cerrador de la mansión no está. ¿Qué ha pasado? Hoy puedo reventar, huevo. Hoy se va a embarazar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si fuera Han sido los testigos. Bueno, ¿Con qué me vas a sentir ahora?
Gracias.